Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la primera carta a Timoteo. Hoy vamos a entrar en el capítulo 2, donde nos habla de instrucciones sobre la oración, orar por todos los hombres. Y realmente vamos a ver lo que podemos aquí, ¿verdad?, sacar en este estudio. Tenga su Biblia a mano, vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Realmente aquí hemos leído del 1 al 7, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué podemos sacarle. El verso 1 del capítulo 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia. Se le exhorta a que se hagan rogativas, ruegos, orándole al Señor, a peticiones y acciones de gracia, siempre dando gracias por todos los hombres. La importancia de esto, en primer lugar, dice Pablo, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todo y pidiéndole que le muestre su bondad y los ayude. ¿Cómo Dios nos muestra su bondad? A medida que usted y yo leemos la palabra, a medida que usted y yo estudiamos la palabra, a medida que usted y yo no nos despegamos de la palabra, pues el Señor nos muestra su bondad y nos ayuda. Porque la palabra es útil para redarguir, para enseñar, ¿verdad?, para instruir en justicia. Entonces la importancia que como cristianos siempre estemos apegados a la palabra. Dice el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, Pablo le dice a Timoteo que oren por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en puesto alto, ¿verdad? Que vivan, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La importancia de orar no solamente por los reyes, pero aquí se los reyes, por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, los que están en eminencia en un alto cargo. O sea, Pablo dice, recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilo, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Usted puede ver a Esdras 6:10, a Romanos 13:1. Debemos, mi querido, mi querida, orar por aquellos que están en eminencia, o sea, en puesto alto, si queremos disfrutar los beneficios de un buen gobierno, lo cual es en una preciosa dádiva de Dios en favor del bienestar de la iglesia y el avance del evangelio. Esta virtud, o sea, esta piedad, indica una vida consagrada a Dios, y Pablo usa frecuentemente esta palabra en sus epístolas pastorales. Compasión y misericordia a los demás. La importancia de tener compasión y misericordia con los demás. Podemos ver a primera de Timoteo 3:16, primera de Timoteo 4:7-8, primera de Timoteo 6:5, 6:11, segunda de Timoteo 3:5, Tito 1:11. Dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Que oremos por todos los que están en el puesto de eminencia, por los presidentes, por todo, ¿verdad? Entonces, esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. Romanos 12:2, primera de Timoteo 4:10. Entonces dice el 4, el cual quiere, quien Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces Él quiere que todos se salven y sepan, que
Bueno, Juan 3:16 nos va a decir qué quiere Dios que sepan los hombres. Vamos a ver a Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice de esta manera. Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La importancia de creer en el Señor, y el que cree obedece, ¿verdad? Es muy importante. Podemos ver a 2 de Timoteo 2:25. Aunque Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, y es bueno que escuchemos esto, aunque Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, no les niega la oportunidad de escoger. El libre albedrío, como se dice. Podemos ver aquí el amor de Dios para con todos. Sin embargo, en las Escrituras se aclara que no todos serán salvos. Mateo 7:13 al 23. Vamos a leer Mateo 7:13 al 23, si usted me acompaña. Vamos a ver, Mateo 7:13 al 23. Mire cómo encontramos. Mateo 7:13 al 23. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Oiga bien, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, guardaos de los falsos profetas que vienen en vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo, fruto malo da. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca lo conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos que la Escritura aclara que no todos serán salvos, sino solo aquellos que creen en Cristo, como podemos ver en Juan 3:16. Entonces dice el verso 5 de 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2:5, entonces dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, que es Jesucristo el hombre. Gálatas 3:20, Hebreos 9:15. Un solo Dios, porque que es hacedor, preservador y gobernador de todo. Jesucristo es el que media entre Dios y nosotros, el que no se coloca como una tercera persona entre Dios y nosotros, sino que revela al Padre su bondad. Entonces, Jesucristo es nuestro intercesor. Dice el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. ¿Quién? Cristo. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús dio, mi querido, mi querida, su propia vida para salvar a todo el mundo, tanto a usted como a mí. En el momento oportuno Dios nos demostró que quiere salvarnos a todos. Ahora bien, pero todos tenemos que obedecerle. Él no quiere salvar, pero tenemos que obedecerle. Marcos 10:45, 1 Corintios 1:6, Gálatas 4:4. En su muerte, Jesús se ofreció a sí mismo como el precio de la redención del pecador para satisfacer la justicia de Dios. Para rescatarnos, Jesús se dio, ¿verdad? Jesús se dio a sí mismo. Mateo 20:28, 2 Corintios 5:21. La oportunidad de salvación es para todos, pero solo, repito, el que cree será salvo. Entonces la oportunidad para salvarnos es para todos, pero solamente el que cree será salvo. Y recordemos que el que cree obedece, porque es el problema. Yo creo en Cristo, sí, pero te arrepentiste, te bautizaste por tu pecado. No, pues yo creo. Bueno, entonces si tú crees, tienes que obedecer la palabra del Señor. Si creemos, debemos de obedecerla. Dice el verso 7, ya terminando, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Pablo dice aquí, Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro
que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Efesios 3, 7, 8, Gálatas 1, 16. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para después venir con el verso 8, donde vamos a ver los hombres y las mujeres en la iglesia. Vamos a estudiar un poco esto del verso 8 en adelante, pero vimos aquí cómo Pablo habla de la importancia de la oración, ¿verdad? De cómo Cristo se dio por usted, se dio a sí mismo por nosotros. A Él le debemos todo. Y yo pregunto, ¿qué usted no haría por alguien que le haya salvado la vida? Usted está en una playa, usted no sabe nadar, o si sabe, el río se lo llevó, pero usted se está ahogando y viene alguien y lo salva. ¿Qué usted no haría por esa persona? Me imagino que usted me diría, yo hago cualquier cosa porque me salvó la vida. Cristo dio su vida por usted y por mí. Y lo único que Él quiere es que le obedezcamos. Es que le aceptemos como nuestro Salvador, el que nos salvó, el que te salvó del río. ¿Verdad? Tú haces todo lo que tú tienes que hacer por esa persona, lo haces. Pues entonces Cristo nos salvó de una muerte eterna. Debemos de agradecerle. ¿Y cómo? Reconociéndolo como Salvador y obedeciendo su palabra. Gracias por su sintonía. Como les decía, vamos a venir después con el verso 8, la mujer y los hombres en la iglesia. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye. Sigamos con Jesús.